Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. Del mundo. Bienvenida. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Padre, te damos gracias. Hemos tenido la disponibilidad en nuestro corazón para darte nuestra alabanza y adoración. Y hoy necesitamos recibir esta palabra que nos va a redireccionar en nuestro diario vivir. Te pido, Espíritu Santo, que nos dé sabiduría para poder entender los misterios que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo te pido, mi Dios, que en esta hora, Señor, nuestro corazón se disponga para ser edificado y podamos tener la certeza y la convicción que tú nos ayudarás a salir adelante, viendo nuestro futuro lleno de esperanza. Muchas gracias por tus verdades eternas, por las cuales hoy tenemos la oportunidad de ser enseñados, edificados, para poder poner siempre nuestra confianza en ti. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Bueno, como les he compartido, trato la manera, o mejor dicho, el Señor me ha enseñado de llevar una secuencia de mensajes para que podamos ser preparados para los tiempos que estamos viviendo. Siempre exhorto a que tengamos la actitud, la diligencia de ir a la palabra, porque no somos oidores olvidadizos de la palabra, sino somos hombres y mujeres con el privilegio de ser formados conforme al diseño de Dios. Recuerde que la palabra del Señor dice que fuimos predestinados para ser transformados a la imagen del Hijo. Es una verdad maravillosa. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado Un espíritu tratado es guiado por el Espíritu Santo. El primer mensaje de esto lo prediqué el martes y en ese mensaje vimos que solamente en el secreto de Jehová será tratado nuestro espíritu. La Biblia nos habla del secreto de Jehová como un lugar, pero no es un lugar físico. Recuerde que nosotros somos seres, estamos acá, seres espirituales con una experiencia humana. Vuelvo a repetir, somos seres espirituales con una experiencia humana. A través de la redención que tenemos en Cristo, estamos aprendiendo a creer en nuestra identidad espiritual. Usted y yo tenemos una identidad natural, pero cuando venimos a Cristo tenemos el privilegio de ser mudados a una identidad celestial. Si usted quiere aprender un poquito más de esto, le recomiendo que lea 1 Corintios capítulo 15, de los versos 40 en adelante. Va a encontrar cómo Dios nos habla de una manera sobrenatural. Y entonces, en esta porción de la palabra nos habla de que nosotros tenemos una primera naturaleza, y esa es una naturaleza, ¿se recuerda alguien? Animal. Y después viene la celestial. Pero no le voy a hablar de eso. Por eso la Biblia habla misterios, y yo creo que a la altura que vamos ahorita aquí en la iglesia, tenemos que aplicarnos más a la palabra, porque no le voy a hablar cositas de mi corazón, sino las verdades eternas. Entonces vamos a recordar algo que ya enseñamos. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Estamos hablando de que nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos ha dado, tiene que ser tratado. Porque si no es tratado nuestro espíritu, nuestra alma va a tener un dominio sobre nuestro espíritu. Y lo que estamos aprendiendo es que nuestro espíritu, al ser fortalecido, va a tener dominio sobre el alma. ¿Me está siguiendo? Amén.
Entonces nuestro espíritu, el espíritu del hombre, se divide en 3 dimensiones. Ya lo hemos enseñado acá. Se divide en comunión, conciencia y la intuición. Ahora, vamos a ir paso por paso para que usted vaya aprendiendo y recordando que esto es vital para la vida de nosotros. Cuando hablamos de comunión, es que ustedes y yo, antes de venir a Cristo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos apartados. Cuando el Señor nos redime, tenemos la oportunidad de poder tener una relación con Dios. Eso se llama comunión. Pero la carne no, el alma no empieza el espíritu. Si el espíritu aprende a tener comunión con Dios, su alma, o nuestra alma, mejor dicho, va a empezar a ser corregida. ¿Cuál es el alma del hombre? La mente, el pensamiento, las emociones y la conciencia. Por eso siempre hay un debate en nuestro ser, porque nosotros veníamos de una identidad mundana y tenemos que ser transformados a una identidad espiritual. Entonces el conflicto es todo lo que yo pensaba antes, todo lo que me emocionaba antes y todo lo que hacía antes era conforme al príncipe de la potestad de las tinieblas, que es el diablo. Todos. Pero cuando venimos a Cristo, todo lo que el diablo nos hacía realizar, nuestros pensamientos estaban en las cosas mundanas, nuestro corazón en lo mundano y nuestra voluntad hacia lo mundano. Entonces tiene que venir el Espíritu a fortalecerse, dice la comunión. Normalmente, y yo lo dije también, pensaba que cuando uno se venía a la iglesia, el pastor nos iba a regañar y nos iba a cambiar. El pastor, ningún líder lo va a cambiar. Lo va a cambiar su libertad de buscar la relación con Dios y con la palabra. Puede levantar su mano y decir, la palabra es la que me va a convencer. La palabra le va a convencer. Entonces la comunión va a fortalecer al espíritu y va a dar esa conciencia madura. Recuerde que la conciencia es la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Entonces ningún hombre le puede decir esto es bueno, esto es malo, sino el mismo espíritu que habla a su espíritu le va a decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que debe ser y lo que no debe de hacer. Y eso se va a ir manifestando en la buena relación que tenemos con Dios. Entonces ahora yo le voy a hablar de la intuición. La intuición es la última parte de nuestro espíritu que se tiene que potencializar. Yo le digo como pastor, como siervo de Dios, a pesar del tiempo que llevo de estar ejerciendo el ministerio, mi intuición todavía tiene que mejorar mucho. Ya he mejorado mi comunión, he mejorado mi conciencia, he mejorado un poquito mi intuición, pero tengo que llegar a una total dependencia del Espíritu Santo. Ahora, le vamos a recordar lo que es un pequeño concepto de intuición. Ahí le va a aparecer en pantalla. La intuición es la capacidad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de un proceso de razonamiento. Entonces, ahora, este concepto de intuición, 90% es del diccionario, del diccionario secular. Ahora yo quiero agregarle algo, la capacidad de discernir, comprender y entender instantáneamente el mover del Espíritu Santo. No sé si me expliqué. Si el concepto humano, terrenal, que usted lo va a encontrar en cualquier diccionario, es comprender instantáneamente sin necesidad de un proceso de razonamiento. Entonces cuando ya empezamos a tener relación, la comunión con el Señor, nuestra conciencia, vamos a la palabra, tenemos una capacidad de comprender en forma instantánea la voluntad del Padre y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Ahora vamos a recordar una palabra que compartí el martes para que sea el punto de partida de lo que vamos a hablar hoy.
Mateo capítulo 16, verso 23. Jesús se volvió y le dijo, hablando de el conversatorio que tuvo Jesús con Pedro: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezcas. Esta parte está en rojo. ¿Por qué se lo puse en rojo? Pedro era un discípulo del Señor, era de los íntimos del Señor. Donde iba el Señor iba Pedro, Juan y Jacobo. Pedro acababa de responderle al Señor Jesús cuando él preguntó: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y cuando Jesús preguntó: ¿y ustedes quién dicen quién soy yo? Y él dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro recibe esa revelación. Tiene ahí el discernimiento de poder decir que Jesús de Nazaret, este hombre común y corriente, era el Cristo, era el Hijo de Dios. Pero enseguida, cuando Jesús dice: tengo que ir a Jerusalén porque tengo que padecer en manos de los fariseos, de los maestros, de los religiosos de ese tiempo, viene Pedro y dice: Señor, no vayas, que no te acontezca tal cosa. Y esa es la respuesta de Jesús para Pedro. O sea, no le estaba diciendo absolutamente nada malo en el plano humano, pero estaba queriendo detener el plan de Dios, que era la redención por el sacrificio de Cristo. Ahora, lo que yo quiero explicar ahorita, al punto de partida, para que usted vaya comprendiendo, porque todos nosotros, ustedes y yo y los que nos están viendo, todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días se marcan nuestras vidas por decisiones que pueden traer consecuencias buenas o malas consecuencias. Cada día corremos el riesgo de equivocarnos, de errar en el blanco. Y errar en el blanco es pecado. Pero entonces, ¿cuántas personas oyen del Evangelio, pero no viven conforme al Evangelio? Hay muchas personas, y una de las palabras proféticas dijo que el fariseo quería justificarse por sus obras, y el otro, que el publicano pecador, no se estaba justificando, estaba reconociendo su condición de pecador. Entonces todos nosotros estamos en el escenario de la vida y tenemos que tomar decisiones. Y muchos cristianos, oyendo la palabra, cuando están fuera de la iglesia, están tomando decisiones no contando con el Señor, no contando con la ayuda de Él, sino contando con su propia capacidad, y pierden la comunión con el Señor sin darse cuenta. Y entonces cuando esto sucede es porque no están entendiendo los planes de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero que usted se ubique en el sentido, por favor, tenemos que tener esta revelación, que usted tal vez no es conocido en toda la sociedad, quesalteca, mazateca, retalteca, el lugar donde usted está. Pero yo quiero decirle que el Dios que le ha dado la oportunidad de ser redimido por la sangre del Cordero, Dios conoce su levantar y su acostar, lo conoce por nombre. Y Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene designios para usted. Y entonces Dios quiere que usted tiene que decidir creer que Dios tiene planes de bienestar. Dios tiene planes de bienestar. Yo no sé si está aquí en esta hora. Dios tiene planes de bienestar para sus hijos, para sus escogidos, no planes de maldad. Tiene planes de bien, pero muchas veces nos hemos tropezado porque queremos ser sabios en nuestra propia opinión y hemos cometido errores, pero tenemos la bienaventuranza que Dios siempre extiende misericordia, y Dios está diciendo: aunque te hayas equivocado, aunque hayas sido desobediente a los planes que yo tenía, hoy yo extiendo mi misericordia. Vuelve a mi cobertura, que yo te daré dirección para que conozcas mis planes. Y entonces, hermanos, en un momento de la vida, el hombre desobedece los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Y desobedece porque no hay comunión, no hay conciencia. ¿Qué intuición va a haber? ¿Qué reconocimiento? Ahora, le voy a poner una analogía así rápida. Cuando usted está en un lugar y va con su teléfono, gracias a Dios que usted no es dependiente del teléfono, pero cuando se le va la señal de internet, hay una aflicción total porque no hay internet y está usted viendo si los brazos no tienen más largos para ver si capta un palito de señal para mandar un mensaje. Yo venía hoy, fíjese, hoy venía en camino y la persona solo tenía señal de WhatsApp. Yo tenía que hablarle por WhatsApp y yo tampoco tenía señal ni de teléfono. Y yo, tengo que llegar hasta Nuevo Palmar porque ahí sé que hay señal. Pero me urgía porque era una persona que tenía que contactar, porque si no se me iba. Y entonces en esas carreras yo sentí una cuestión muy largo el pedacito de Pueblo Nuevo al Nuevo Palmar. Llegué y tuve señal. Pero ¿cuántos cristianos pierden la señal del Espíritu Santo? Y ni cuenta se dan. Y ellos mismos están estorbando los planes de Dios que Él tiene para usted. Pero hoy está diciendo, tu espíritu tiene que ser tratado porque yo te escogí, te llamé por nombre para que tengas una correcta relación conmigo, porque yo te mostraré el camino por donde debes de caminar. Debes de hacer lo que tengo planeado para ti, para que tengas éxito en la vida. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Entonces aquí, en esta porción, nos sirve para darnos cuenta que el tremendo apóstol Pedro tenía un estorbo y quería ser estorbo para los planes de Dios, y inconscientemente le estaba pidiendo que los desobedeciera. Bueno, ahora vamos a volver a otro ejemplo. Y ahora vamos a tomar la parte importante de lo que yo quiero hablar con la intuición. Los que han sido enseñados en esta casa saben que si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, vamos a dar golpes al aire y vamos a tener problemas. Pero si humillamos nuestro corazón y le pedimos dirección al Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 14. Y por favor, yo quiero que hoy se potencialice ese verso en su corazón. (8:14) Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora. A ver, levante su mano, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, levanten su mano. A veces nos cuesta creerle a Dios. Mire, ¿sabe que cuando usted piensa que yo estoy tal vez manipulando y piensa que yo estoy... No, hermano, tiene que confesar, porque los beneficios del Hijo, el enemigo los quiere robar. Entonces los hijos de Dios, dice la palabra, somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces no es algo que le va a ofrecer el pastor, es algo que le va a revelar el Dios que lo redimió, el Dios que le dio el privilegio. Por eso la palabra del Señor dice que todos los que creemos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Usted tiene el derecho de ser hijo de Dios. Ahora tiene también el derecho de ser formado como hijo de Dios. Ahora, por favor, ponga atención a esto. Pero la formación de hijos de Dios, no todos se someten por falta de fe, por falta de disciplina, por falta de diligencia de buscar la comunión con Dios. Ahora volvemos a esto. Si no hay comunión, no hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay intuición. Entonces podemos estorbar los planes de Dios para nuestras vidas. Entonces este verso hoy lo meditaba y se potencializa de una manera increíble. Por eso yo le dije, ¿quiénes son hijos de Dios? Levanten la mano.
Pero ¿cuántos están aceptando la dirección de el Espíritu Santo? El que va a aceptar la dirección del Espíritu Santo es el que llegó al secreto de Jehová. ¿Vieron la prédica del martes? Dice la palabra, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Vio? ¿Oyó? Ese es el punto importantísimo. Por razones de tiempo no voy a ir al texto. Búsquelo en Jeremías 23, 18. El Espíritu Santo nos va a llevar al secreto de Jehová. Y ahí vamos a aprender a ver, a oír. Y se potencializa en el Nuevo Testamento cuando dice que Él preparó cosas que nunca ha subido al corazón del hombre. Y esa falta de experiencia hace que mucha gente se vuelva oidor del Evangelio. Y yo con todo mi corazón le digo, yo no quiero que usted sea oidor del Evangelio. Yo quiero que usted, como hijo, aprenda a ser partícipe de todos los beneficios que tiene como hijo. Es como que en un momento determinado su padre, le haya abierto una cuenta a usted. Póngale unos 5 millones de quetzales y le da la chequera para que lo vaya a cambiar. Y por falta de conocimiento, que esa chequera tiene la capacidad de cambiar los 5 millones. Y no los cambia. Verá que suena ilógico. Vale, voy a poner algo porque eso me acordé ahorita. Como en las redes sociales se mira de cualquier cosa, ¿verdad? Esos influencers andan haciendo un montón de cositas en la calle, ¿verdad? Llega un influencer y le dice, ¿a cómo son las, vamos a ponerle, las pupusas? Son a 10 quetzales. Bueno, dígame un número de 1 a 100. 2, dice. Bueno, le voy a comprar 2 porque si me hubiera dicho otro número, le compro lo que usted me dice y lo reparto con todos los que están acá. Ay, no, denle otra oportunidad. Va, dígame un número de 1 a 100. 3. ¿Lo ha visto, verdad? Y eso sí es una realidad. Y a veces, hermano, predicamos y yo le estoy diciendo, usted es heredero. Y salimos tomando decisiones equivocadas y decimos, Señor, dame otra oportunidad. Y Dios le da otra oportunidad y vuelve a tomar decisiones equivocadas y se le olvida que es heredero. Por eso, qué importante es el capítulo 8 de Romanos, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Queridos hermanos, todos necesitamos decirle al Señor, enséñame a ser guiado por ti. Por favor, enséñame a entrar al lugar santísimo. Enséñame el secreto de Jehová, porque yo quiero aprender a ser guiado por ti. Siempre hay una oportunidad de empezar. ¿Qué tal si hoy, cuando regrese a su casa, usted le dice, yo quiero aprender, entrar a la presencia y experimentar que puedo ser guiado por ti? Se recuerda que el martes y una hermana de acá me escribió y me dijo, pastor, ¿qué hago para entrar? Y al día siguiente, una persona que llegó a la casa me dice, estábamos compartiendo con la pastora y esta persona que la saludamos acá, por fe, está viendo. Me dice, pastor, ¿qué hago para entrar? Y entonces le dije, estábamos desayunando. Y le dije, cierre sus ojos, le dije. Desayunando, dejamos ahí los alimentos y brevemente empecé a orar. Y oré con todo mi corazón. Ni 5 minutos. Y ella dispuso su corazón.
Y sus ojos se le pusieron, cuando terminé, sus ojos estaban vidriosos, estaba con la intención, sentí algo diferente en mi corazón. Es que llegamos. Es que a veces pensamos, hermanos, estábamos sentados desayunando y llegamos a la presencia del Señor y ella experimentó una experiencia rica en el Espíritu. Pero no porque yo haya orado, sino porque ella dispuso su corazón. Cuando el hombre dispone su corazón, se abren las puertas. Porque usted tendrá que recordar que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Hermanos, es el tiempo para entrar al secreto de Jehová, para aprender a tener dirección, aprender a tener un corazón humillado delante de Dios. Y eso es lo que nos hace falta cada día, aprender humildad, decir delante del Señor, aquí estoy, Señor. Y recuerde que un día le dije yo a usted que yo no entendía las cosas del Espíritu. Le dije, Señor, perdóname, he sido cabeza dura. Y me humillé delante del Señor porque con todo lo que yo creía que era capaz de entender, no entendía la Biblia. Y hasta cuando me humillé, entendí lo que el Señor tenía para mí. Bueno, entonces los hijos de Dios somos guiados por Él. Entonces ahí ya va la capacidad del Espíritu obrando en nosotros. Y se potencializa en el verso 16, Romanos 8:16. Dice la palabra, el Espíritu mismo, ahí está con mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, entonces el Espíritu Santo tiene relación con mi espíritu. Ahí es en donde se va a potencializar la intuición. Pero esto viene por la comunión, la conciencia y mi disponibilidad en humildad para enseñar, dejarme enseñar por Él. Ahora, si alguien que me está escuchando en esta hora le cuesta aprender oyendo la voz del hombre, ¿cómo no le va a costar aprender a oír la voz del Espíritu? Por eso yo le animo, disponga su corazón. Yo le comparto lo que por gracia he recibido, por gracia se lo doy, porque usted es hijo. Tiene el derecho, tiene la potestad de llegar a la presencia y tener esa experiencia que su intuición va a ser diferente, porque usted mismo ninguno de ustedes va a ser estorbo de los planes de Dios, sino usted va a decir, Señor, hoy conozco los planes. Hoy reconozco que hasta el día de hoy que he llegado acá, sé que tus planes son de bienestar, para que tenga un futuro lleno de esperanza. Amén. Ahora, gloria a Dios. Pedro, hablando de Pedro, tuvo una experiencia. Y al final, Jesús había resucitado. Dice la palabra en el libro de los Hechos, que después de haber resucitado Jesús pasó 40 días hablándole a sus discípulos sobre el reino. Los dejó preparados. Los discípulos cometieron muchos errores, fueron incrédulos. Se recuerda que a unos discípulos del Señor les dijo, ¿de qué espíritu? Ustedes no saben ni de qué espíritu son. Tenían que ser tratados. Por eso 40 días pasó todavía el Señor enseñándoles para que su espíritu se potencializara, porque les quedó la responsabilidad de poder llevar la visión que Cristo trajo del cielo. Se recordará que en Juan capítulo 3, creo que es verso 12. Alguien que me lo busque, Juan 3:12, creo que es Juan 3:12. Raudo y veloz venga, que dice, les he hablado cosas terrenales y no las has entendido. ¿Cómo será si les hablara las celestiales o espirituales? Es 3:12, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? Yo solo uno pedí. Juan 3:12. ¿De este lado? Sí es 12, ¿verdad? La palabra dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie... Amén. Amén. Ahora, pero cuando Jesús dice, les he hablado cosas terrenales, no eran de la tierra. Eran las que en la potestad del Padre le permitió a Jesús que lo celestial viniera a la tierra.
¿sí? Que lo celestial viniera a la tierra, porque Él vino del cielo. Si le hablara a las celestiales, ahora usted se va a recordar que Pablo dijo que fue llevado en el Espíritu hasta el tercer cielo y se le permitió ver cosas que nunca había visto y oír cosas que nunca había oído, pero que no le fue permitido decirlas. Y entonces este verso es clave, que dice: si les he hablado lo que es permitido escuchar acá y no me entienden todavía, ¿qué pasaría? Entonces, cuando usted empieza a tener revelación de lo celestial, queridos hermanos, hay una hambre de poder creer todo lo celestial que tiene Dios para nosotros, porque somos celestiales. Por eso, por favor, cuando lea 1 Corintios capítulo 15 del verso 40 en adelante, se va a recordar de mí. Amén. A ver, ¿quién de ustedes me pone un mensajito? Pastor, lo leí. Y qué tremenda esa palabra. A ver cuántos. Ya tomé la panorámica acá para ver cuántos están. Ahora, 1 Corintios 15 del 40 en adelante. Juan capítulo 21 verso 18. Ahora, mire el tremendo apóstol Pedro siendo tratado por el Señor. Y ahora, antes de leer este verso, se recordará la primera palabra profética. Ya mencioné a dos, ahorita voy a mencionar la tercera. Mire, usted decide pensar que yo le dije a la pastora lo que iba a predicar, o decide creer que Dios nos está hablando. ¿Qué decide usted? ¿Que Dios nos está hablando? ¿O que yo le dije a la pastora: mira, te preparas esta palabra profética porque voy a predicar eso? Usted decide. ¿Me explico? Yo le dije: oh Señor, gloria a Dios, que hubo 3 palabras proféticas hoy. Y las 3 las he utilizado. Pero vea cómo me sentí. Impactado. Que Dios nos habla. Y por alguna razón, usted tiene el testimonio de que, pues, ¿quiénes somos nosotros? Pues? Pero le dije: usted decide si el Señor habló o hubo componenda entre los pastores. Usted decide. Lo hablo públicamente y tengo la libertad de hacerlo. Amén. Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Por favor, bajo la dirección del Espíritu Santo, los que somos hijos, los que dejamos que nuestro espíritu es tratado, tenemos que dejar, cuando habla aquí de joven, tenemos que dejar nuestra inmadurez. Cuando habla aquí de joven, porque Pedro no era ningún joven en ese momento, habla de la inmadurez. Habla de que muchos han tenido la oportunidad de ser discipulados, de recibir palabra, pero siguen, perdone la expresión, pero siguen haciendo lo que les da la gana. Y un hijo de Dios no tiene que hacer lo que le dé la gana. Un hijo de Dios tiene que ser tratado para hacer la voluntad del Dios que lo ha redimido. No se queden con las ganas, denle un aplauso. Yo estoy seguro que los que están acá, los conozco, no se van a enojar por eso. Tal vez a alguien le va a chocar que me está viendo, pero usted no, porque ustedes son hijos. Entonces cuando hay inmadurez, la persona hace lo que se le da la gana, va donde quiere. Pero cuando viene la madurez, y la madurez viene por la comunión, por la conciencia, ya no va a hacer lo que se le da la gana, sino dice: otro te va a ceñir, es el Espíritu Santo. Te va a decir: cíñete los lomos y vas a ir a tal lado. Y la voluntad de Él es que no quiero ir, pero vas a ir porque eres hijo.
¿Se recuerda la experiencia que tuvo Pablo? Pablo quería ir a predicar a Bitinia y Asia, y el Espíritu dice, no se lo permitió. Y si le digo así un poquito coloquialmente, le digo, shh, no es así, Pablito. Aquí hay dos Pablitos. Pablito, no es así, Pablito. Te voy a mostrar una noche a dónde vas a ir. Y se fue a Macedonia. El Espíritu le dijo que se fuera a Macedonia. Y usted sabe todo lo que le pasó en Macedonia. Pero él estaba cumpliendo la voluntad. Mis queridos hermanos, cuando empezamos a madurar ya no es negociable el tiempo de comunión. Hay una imperativa necesidad, porque los hijos obedecen al Padre. ¿Qué decía Jesús? Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de mi Padre que me envió. Y si Él lo dijo, ustedes y yo tenemos que decir, no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre porque la he conocido. Yo estoy viviendo aquí en la tierra, aprendiendo a hacer la voluntad del Padre. El Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a dar la capacidad y nos va a decir, no estorbes, hijo, no estorbes los planes que el Padre tiene. Aquí estoy yo para ayudarte. Recuerde que el Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y pecado. ¿Por qué el cristiano peca? Porque perdió la comunión con el Espíritu. ¿Podemos entristecer al Espíritu? ¿Podemos contristar al Espíritu? Sí. Pero hoy que se avive el fuego de Dios que hay en usted para decir, Señor, hoy me levanto. Hoy sé que soy hijo de Dios. Soy un hijo con derechos de poder buscar la comunión contigo. Porque tu trono de misericordia no se ha cerrado. Tu trono de misericordia está abierto para el corazón contrito y humillado. Para el corazón que reconozca ya dejar de vivir conforme a su voluntad y decir, Señor, yo quiero aprender a hacer tu voluntad. Yo por favor le pido que se ponga de pie en esta hora. Que usted pueda reconocer el privilegio de que tiene como de ser hijo de Dios. Cierre sus ojitos. Una oportunidad preciosa para decirle, Señor, perdóname. Perdóname si había estorbado los planes que tú tenías para mi vida. Perdóname porque tal vez mi corazón fue desobediente, incrédulo. Venía a la iglesia, pero venía con la intención de seguir viviendo igual. Pero hoy estoy aquí con la intención de que me ayudes a ser diferente. Ya no quiero hacer mi voluntad. Quiero aprender a hacer tu voluntad. Yo le invito a que abra sus labios y su corazón principalmente y le diga al Señor. Háblele. Es entre usted y el Señor. Señor, perdóname porque he querido hacer mi voluntad. Perdóname porque he querido ser sabio en mi propia opinión. Perdóname porque perdí ese deseo de ir a tu palabra. Perdóname porque he sido exhortado una y otra vez. Y te pido, mi Dios, que me ayudes a creer. Quiero tener esa sensibilidad en mi corazón. Que mi corazón nuevamente se enternezca en tu presencia. Que me sienta amado por ti. Abrigado por ti. Con la oportunidad de empezar. Señor, aquí está mi corazón. Hoy te lo rindo como ofrenda de olor grato. Hoy quiero reconocer
que es el tiempo de acercarme a ti y a tener una íntima comunión contigo, una experiencia de ser cobijado por tu amor, recibir el bálsamo a mi corazón. Ciertamente mi corazón ha sido lacerado por los golpes de la vida, pero no he hecho la culpa a ninguno. Aquí estoy diciéndote, Señor, perdóname. Perdóname porque yo sé que tu misericordia se ha extendido y me ha sostenido. He vuelto a tu camino. He vuelto a la relación contigo. Y sé que tú vas a despejar ese camino escabroso que tengo que caminar todavía. Tu diestra me sostendrá. Tu amor y tu dirección nos dará el respaldo en lo que tenemos que hacer. Te pido, Dios, que tomes hoy nuestras vidas. Soy tu hijo, soy tu escogido. Tengo el derecho, la oportunidad de ser reencauzado bajo tu dirección. Señor, porque la puerta no se ha cerrado, tu misericordia se ha extendido. Ya no quiero caminar deprisa. Ya no quiero caminar, Señor, en dirección equivocada. Porque hay dos caminos: el de la bendición y de la vida, el de la maldición y el de la muerte. Pero tú me has hablado, soy hijo. Y hoy te pido que me ayudes a mantenerme en el camino. Ayúdame a tener la valentía de apartarme de amistades que han estorbado tus planes en mi vida. Ayúdame a tomar decisiones radicales, a ser libre. Por favor, levante un momentito sus manos y dile: Señor, ayúdame. Hoy proféticamente levanto mis manos, porque así como las levanto hoy con libertad, así quiero estar libre. Libre de toda carga, libre de todo lo que me ha estorbado en mi relación contigo, libre de todo lo que ha venido a mi mente. Señor, quiero ser un hijo conforme a tu voluntad. Ayúdame a tener comunión con tu palabra. Ayúdame a experimentar la nueva vida que tú tienes para mí. Doy gracias, Señor, porque sé que voy a madurar, sé que voy a crecer espiritualmente, sé que voy a ser una persona diferente, sé que te voy a honrar con mi testimonio. Ya no volveré atrás, me extenderé hacia adelante, ciertamente dejando todo atrás, hasta alcanzar la meta del supremo llamamiento. Muchas gracias por todos los que estamos acá, por usted que hizo esta oración, por usted que humilló su corazón. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de una vida nueva cuando nos dejamos guiar por Él. Muchas gracias, en el nombre bendito de Cristo. Amén. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión.